capítulo 7, versículo 21 hasta el 23. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Dice así: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Señor, ponemos en tus manos este tiempo. Esta es tu palabra. Tu palabra es vida. Solo en tu palabra está la verdad absoluta. Impáctanos con tu verdad en esta mañana. Toca nuestros corazones, toca nuestras mentes. Danos luz. En medio de toda esta oscuridad, danos luz para poder entender qué es lo que tú quieres para nuestras vidas. Porque lo que tú quieres, eso es lo bueno, eso es lo mejor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, este texto que hemos leído está en el corazón de lo que se llama el Sermón del Monte de Jesús, que lo encontramos completo en Mateo, del capítulo 5 al 8. Y Jesús dice que empieza a hacer muchos milagros y le empieza a seguir mucha gente. Y entonces llega un momento que le sigue tanta gente que sube a un monte y se sienta para enseñar. Y ahí empieza el Sermón del Monte, que son 3 capítulos que realmente son desafiantes para cualquiera. Porque habla, por ejemplo, de amar a los enemigos. Habla de cómo uno tiene que renunciar a su propia vida por amor del que está a su lado. Hace una apología total de lo que es realmente el reino de los cielos, de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y te das cuenta, si lees el Sermón del Monte, que lo que estamos viviendo hoy en día en el mundo es totalmente lo contrario. Así va el mundo. Y llega un momento que Jesús dice algo tan desafiante como esto. Porque tenéis que entender que el Sermón del Monte Jesús no está enseñando a gente que no cree. Está enseñando a la sociedad judía en aquel tiempo. Los hebreos en su mayoría eran judíos, eran religiosos. Creían en Dios, creían en la ley. Y además dice que también se sentó a enseñar a sus discípulos. O sea, Jesús quería que todos aquellos que ya creían en Dios empezaran a creer todo lo que Él y empezaran a vivir todo lo que Él estuvo enseñando en el Sermón del Monte. Entonces aquí parece que hay una contradicción, porque está diciendo a aquellos que creen en Dios, porque fijaos, una persona que no cree en Dios no le llama a Dios Señor, no lo considera su Señor. Una persona que no cree en Dios no profetiza en el nombre de Dios, no hace milagros en el nombre de Dios, no echa fuera demonios en el nombre de Dios. Está hablando a gente ya creyente. Nos está hablando a ti y a mí. No está hablando a los que no creen, sino nos está hablando a ti y a mí este pasaje. Pero Dios a esta gente dice, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¡Wow! Gente que le llama Señor, que le considera su Señor, pero el Señor no los conoce, no los considera sus siervos, aunque incluso hagan milagros en su nombre. Lo que estaba haciendo aquí Jesús era colocar un orden de prioridades. Primero va el conocimiento de Dios, primero va la santidad, la relación con Él,
Y luego va el servir a Dios. Primero es saber a qué Dios quieres servir para luego servirle. ¿Verdad? Es matemático, ¿no? 2 más 2, 4. Pero muchas veces empezamos la casa por el tejado. Queremos servir a Dios, pero no sabemos a qué Dios estamos sirviendo. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿quién es Dios para ti? ¿En qué Dios crees? Y así se titula esta predicación, ¿en qué Dios crees? ¿Qué idea tienes de Dios? Porque, ¿sabes? Puede ser que esa concepción que tienes de Dios sea la que precisamente te está alejando de Dios. Lo repito de nuevo. Puede ser que esa idea que tienes de Dios sea la que precisamente te está alejando de Dios. Y quiero ilustraros esto con 2 ejemplos. Primero es Pablo, el apóstol Pablo, antes llamado Saulo. El apóstol Pablo, vamos a ver lo que él mismo dijo de sí mismo, Hechos 22. Hechos 22, versículo 3. Pablo se entrega al Señor, se convierte y empieza a predicar el Evangelio por todo el mundo conocido, por el Imperio Romano sobre todo, en la parte oriental del Imperio Romano. Funda iglesias, Dios lo acompaña con milagros, poderoso en palabra, un gran orador. Y esto levanta envidias y hace que los judíos, los fariseos, lo consideren un traidor, un hereje, y por eso lo quieren matar. Y al final, después de varios años de viajes misioneros, regresa a Jerusalén, el núcleo donde estaban esos judíos que lo querían matar, lo toman y lo llevan ante el tribunal. Y vamos a leer lo que Pablo dice de sí mismo, su defensa. Dice así en Hechos 22, versículo 3. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino, el Evangelio, hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí para que fuesen castigados. Él está diciendo, yo era como vosotros antes, yo perseguía a todo aquel que creyera en Jesús, y lo llevaba a la cárcel, los quería muertos, y conseguí cartas para poder ir hasta Damasco, una ciudad un poquillo lejos de Jerusalén, para prender allí a todos los cristianos y meterlos en la cárcel. Y versículo 6. Pero aconteció que yendo cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo, a Jesús, y oigas la voz de su boca.
porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Pablo era un ferviente seguidor de Dios, celoso, dice, celoso. Eso significa que no había otra cosa para él, no había otra creencia para él, y la guardaba con pasión, con fervor. Conocía muy bien las Escrituras, pero sin saberlo estaba yendo en contra de todo lo que creía. Estaba yendo en contra del Dios al cual quería agradar precisamente. Era un gran conocedor de la palabra, pero no había conocido al Dios de la palabra. La idea que Pablo tenía de Dios levantó un ídolo en su mente que tenía nombre de Dios, pero no era Dios. Estuvo sirviendo al que creía fervientemente que era Dios, pero en realidad estaba atentando contra él. Por eso Jesús dijo unos años antes, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿En qué Dios crees? Y aunque Pablo estaba totalmente equivocado, Dios, desde el cielo, en su inexplicable misericordia y bondad, como hemos cantado, vio ese celo que tenía Pablo en su corazón por él. Vio que Pablo realmente estaba apasionado por Dios, aunque tenía una idea de Dios totalmente equivocada, que lo estaba confundiendo y lo estaba llevando a la perdición, a él y a todos los que perseguía. Pero Dios vio eso. Dios vio esa materia prima, ese diamante en bruto, y fue a encender la luz en esa mente tan cegada y cerrada. Mira lo que dijo tiempo después Pablo por carta a Timoteo: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Esto lo dice en 1 Timoteo 1, del 13 al 14. Y es curioso lo poco que necesita Dios para ir a buscar un alma. Tan solo necesita ver un poco de pasión por Él. Es suficiente un mínimo de reconocimiento de necesidad de algo más para que Dios venga a intervenir. Hace unas semanas yo estaba hablando con un cliente en mi trabajo y él me decía: Natán, necesito paz. Necesito algo más. Me gusta hablar contigo. Tú me transmites paz. Y él me dijo, ¿crees en Dios o algo así? Empezamos a hablar. Y resulta que a la vuelta hay una iglesia evangélica de los hermanos gitanos y resulta que el pastor gitano va a tomar café a su cafetería. Ha decidido cerrar los domingos para poder ir al culto. Y cada vez que voy ahí, me pregunta y lo ves. Y me dice: Natán, es que mi vida está cambiando, yo no sé qué está pasando. Mi vida está cambiando. Tengo paz. Incluso mi carácter, antes que estaba áspero con mi mujer y me enfadaba con cualquier cosa, tengo paz. Ya no salto como saltaba antes. Hermanos, yo no he tenido que hacer nada. Dios desde el cielo, en su infinita bondad, ve a los hombres y ve a aquellos que realmente están clamando por una solución para sus vidas. Y Él solo empieza a tocar ese corazón.
aunque estas personas no entiendan, él me pregunta, ¿puedo llevar el crucifijo aquí colgado? No me santiguo, no hago el gesto, pero lo puedo llevar simplemente. Y él me pregunta y me pregunta. Dios está haciendo la obra en esa vida. Porque Dios solo necesita ver que esa persona diga, necesito algo más. Necesito algo más. Y ahí Dios dice, yo te voy a mostrar lo que necesitas. Como hizo con Pablo, un hombre perseguidor de la iglesia, un blasfemo, un maltratador y asesino de cristianos, fue rodeado de la gracia de Dios y convirtió a un perseguidor en uno de los más grandes predicadores de la historia y en un perseguido. Y en un perseguido. Hermanos, ¿sabéis por qué me gusta tanto hablar con misioneros? Porque cuentan testimonios tan poderosos de cómo gente que iba en contra de Dios, en contra de la iglesia, gente que quería matar a cristianos, luego los ves arrodillados delante de Dios, recibiendo toda esa sanidad. Quizá nosotros en nuestra justicia diríamos, no, que acabe en la cárcel, como decimos muchas veces, que se pudra ahí. Pues que la bondad de Dios es tan grande. Dios quiere que todos se salven, incluso hasta el más grande asesino, hasta el más horrendo violador. Dios quiere que se salve. Muchas veces creemos que estamos haciendo la voluntad de Dios, que estamos agradándole, pero en realidad estamos yendo en dirección contraria, como hacía Pablo. Y Dios, que escudriña hasta lo más profundo de nuestras vidas, en su infinita e incomprensible misericordia, ve que nuestro anhelo es agradarle aunque estemos haciendo todo lo contrario. Y llegados a este punto es cuando decide iniciar una transformación en nuestras vidas, que se llama proceso. Proceso. Para cambiar una persona que está llena de odio en una persona que está llena de amor, para cambiar a una persona que persigue a cristianos, como era el caso de Saulo, a ser una persona, un cristiano más, un líder de cristianos y una persona que expande el evangelio, tiene que haber algo ahí en medio. Un proceso de depuración total, de cambio radical. ¿Y cómo lo hace? Pues para que podamos comprender la verdad y abrirnos los ojos espirituales, primero tiene que cerrarnos los ojos carnales. Para abrirnos los ojos espirituales tiene que cerrarnos los ojos carnales. Y en Pablo lo hizo literalmente. Dice que le rodeó una luz tan potente que lo dejó ciego por varios días. Y es que a Pablo necesitaba frenarlo, pararlo a toda costa, rápidamente. Necesitaba frenar ese odio desbocado que Pablo derramaba contra los cristianos, contra Jesús. Tenía que parar esa vida precipitada hacia el desastre, tenía que pararlo con urgencia. Y el Señor hizo, te voy a cerrar los ojos, no vas a ver. Pablo se quedó ciego, ¿cómo iba a perseguir así a los cristianos? Si ya hoy en día, con todos los recursos que tienen los invidentes, obviamente limita la vida. Imaginaos en aquel tiempo, hace 2000 años. Lo paró, lo cegó. Y tuvo que dejarlo unos días que meditase en todo aquello que había vivido y que estaba viviendo. Él negaba la existencia de Jesús y por eso perseguía a todos aquellos que creían en Jesús. Pero ahora ya no lo podía negar. Se había mostrado él y le había dicho, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ya no lo podía negar. Y él estaba meditando en todo esto, intentando, toda esa idea que tenía de Dios se le había desmontado, diciendo, pero ¿en qué he creído yo toda mi vida? ¿Qué he estado haciendo? Y cuando llegó el momento vino ese siervo de Dios, ese profeta Ananías, oró por él y sus ojos fueron abiertos de nuevo. ¿Por qué? Porque ya tenía los ojos espirituales abiertos. Pero a veces cerrarnos los ojos carnales, los ojos físicos, significa que nos echen de un trabajo.
Significa que pasemos un momento de dificultad en nuestras vidas, una prueba, un gran desafío. Incluso puede ser que nos venga alguna enfermedad. Vernos lejos de nuestros seres queridos. Yo qué sé, 1000 cosas. Y en ese momento parece que nuestra vida se rodea de una niebla espesa, espesa, espesa. Y no es nada. A mí me ha pasado varias veces en la vida atravesar situaciones muy complicadas que parece que te hayan dejado mareado, confundido, y dices, ¿y por dónde voy ahora? ¿Sabéis? Yo estuve viviendo unos años en la ciudad de Lleida, a 100 kilómetros de aquí, hacia el interior, dirección Zaragoza. Y allí en invierno hay niebla, pero espesa, espesa. Hay días que parece que hay hasta grumos en la niebla de lo espesa que es. Y yo me pilló en el inicio de la adolescencia, estudiando la ESO, y yo iba con mi mochila hacia el instituto, y en días de niebla espesa por la mañana, te aseguro que yo a Manolo ya no lo veía. Perdías la visibilidad a 3 metros. Era tremendo aquello. Y si no lo has vivido nunca y te metes por primera vez en la niebla, realmente parece que te hayas comido alguna seta rara y que tu mente se haya... Pues estas situaciones que a veces nos vienen en la vida te dejan así, que no ves, y te frotas los ojos y dices, pero ¿qué pasa aquí? No veo. ¿Qué tengo que hacer? Soy el único que le ha pasado esto, ¿no? Yo creo que a todos nos han venido dificultades en la vida, desafíos en la vida. Y dices, ¿qué hago yo ahora? ¿Por dónde voy? ¿Por dónde voy? Hermanos, y como dice la epístola a Santiago, alegraos cuando os halléis en diversas pruebas. En esos momentos que nadie quiere estar, en esos momentos de tanta dificultad, una vez más la Biblia le da la vuelta a todo y te dice, alégrate en esos momentos. Y dice, venga, hombre, ¿cómo me voy a alegrar yo? No, alégrate, porque esto significa que tienes la oportunidad de replantearte todo aquello en lo que crees, de depurar, de limpiar tus creencias, de limpiar tu corazón y ponerlo todo a los pies de Jesús. Y no tienes más remedio que confiar únicamente en Jesús, en Dios. Si es difícil caminar en la niebla porque no ves nada, imagínate conduciendo. Te encomiendas a Dios por completo. Te encomiendas a Dios porque no sabes lo que se te va a cruzar por el camino, no sabes si hay un coche con las luces apagadas. Los coches que se incorporan a la carretera no te ven. Es una situación angustiante. Y ahí es cuando, Señor, no veo nada. Así que por favor, guíame, porque todo lo que he creído, todo lo que estaba creyendo, no está despejando la niebla. Confío en ti. Llévame tú a través de esta prueba. Y quiero daros otro ejemplo de una persona que vivió una gran prueba y tuvo que replantearse también todo aquello en lo que estaba creyendo, y es Abraham. Y encontramos en Génesis 21, versículo 1. Génesis 21:1, un relato que desafía todas las leyes de la biología, todas las leyes que conocemos. Porque fijaos lo que dice Génesis 21:1.
visitó Jehová a Sara, la mujer de Abraham, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, lo llamó Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y escuchad esto, y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. ¿Cuántos años tenía Abraham? 100. Bueno, no hace falta que entremos en muchos detalles sobre la sexualidad humana, ¿verdad? Que una persona de 100 años le cuesta un poquillo, ¿no? Pues Abraham con 100 años, dejó embarazada a su mujer Sara. Pero no solo es por el tema de Abraham. Dice versículo 6, entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Y es que Sara tenía, si no recuerdo mal, 80 y pico de años. Milagro por un lado y milagro por el otro. Realmente es desafiante eso para cualquiera. Pero a esto, cuando hay una interrupción de las leyes naturales, a esto se le llama milagro. Esto es la definición de milagro. Es un milagro cuando una persona que odia a los cristianos y persigue a los cristianos y los quiere ver muertos como era Saulo, pase a ser un siervo de Dios, un cristiano más. Eso es un milagro también. Pues aquí hubo un milagro y Abraham y Sara en su vejez tienen un crío. Pero, si saltamos al siguiente capítulo, Génesis 22, fijaos qué crueldad es esta. Aconteció que después de estas cosas, después de tener al niño, de que el niño ya está crecidito, tiene unos añitos, que probó Dios a Abraham. Es decir, Abraham, te voy a cerrar los ojos ahora. Abraham, voy a rodear tu vida de niebla. No vas a ver. Te voy a probar. Y versículo 2 del capítulo 22. Bueno, sigo el versículo 1, perdón. Y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Dice, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Parece que va retorciendo. Ese Isaac, el que te nació como un milagro, que yo te prometí hace muchos años y que esperé a que tú tuvieras 100 y tu esposa, que fuera también muy mayor, que no creyerais ya en esa promesa para haceros padres. Pues ese hijo, el fruto de esa promesa, tómalo. Vete a la tierra de Moriah, que estaba a unos 3 días de camino más o menos, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ofrecer en holocausto significaba degollar y quemar. Degollar y quemar. Pero Dios, qué barbaridad le estabas pidiendo hacer a Abraham. Qué crueldad es esa, qué terrible es esto. Dios, ¿cómo puedes probar a una persona con esto? Pero fijaos lo que nos dice el versículo 3. ¿Qué hizo Abraham? ¿Cómo reaccionó? Se levantó muy de mañana, ensilló el asno, tomó 2 siervos y a Isaac. Cortó leña para el holocausto, la preparó, la cargó, se levantó y fueron de camino, 3 días de camino al monte Moriah, para ofrecer allí, para asesinar a su hijo. Aquí, en pleno siglo XXI,
leemos esta historia y realmente podemos decir, Dios, me asustas. ¿De verdad eres capaz de pedirle a una persona esto? Pero nos tenemos que trasladar a esa época y a ese contexto para entender bien esta situación. Cuando Dios llama a Abraham en su día, mucho tiempo antes de todo esto, lo saca de la tierra de Ur, de los caldeos. Toda esa tierra que rodeaba el oriente del Mediterráneo vendría a ser lo que es hoy Israel, lo que es hoy Siria, el Líbano, Irán, Irak. Eran tierras que adoraban a muchos dioses. El dios de la fertilidad, el dios de la cosecha, el dios del amor, el dios de la guerra, el dios de la paz. Y eran dioses que para tenerlos contentos había que sacrificar a personas, había que ofrecer en holocausto a personas y generalmente al hijo primogénito, al primer hijo. Era una práctica común. Dioses demandantes, dioses que pedían a cambio de milagro, a cambio de la bondad divina, sacrificios horribles. Era el humano el que debía proveer a esos dioses, a esos ídolos, no al revés. Si venían lluvias, es porque tal dios, tal deidad las ha enviado. Entonces, para que siga enviando lluvias, tenemos que sacrificar a un niño. Venían inundaciones, calamidades, tenemos que sacrificar a un niño para que paren. Era esta exigencia religiosa en la que vivían todas aquellas culturas. Los Baales, Asera, Moloc, tenemos varios de estos dioses descritos en la Biblia. Por cierto, cuando fuimos Sara y yo de viaje a Roma, en el Coliseo romano, en la pasarela que hay debajo, antes de entrar en lo que es la arena, hay una estatua recuperada del dios Moloc. Y os aseguro que es horrible. Pero es que horrible. Es que tú te pones delante de esa estatua, es que te da yuyu. Es que es un horror. Pues cantidad de estos ídolos regaban la tierra en aquel entonces, la tierra de donde salió Abraham. Abraham se había criado en esa cultura. Y a través de esta prueba, Dios, el verdadero Dios, quería demostrarle una verdad a Abraham que lo cambiaría para siempre. Y eso lo tenemos en el mismo capítulo, versículo 10, Génesis 22, 10. Fijaos, Abraham llega después de ese camino hasta el monte, prepara todo el altar, pone a su hijo en el altar, saca el cuchillo. ¿Has llegado alguna vez en tu vida a decirle al Señor, Señor, ya no puedo más, estoy al límite? Siento el cuchillo ya en la garganta, ya no puedo más, ya no hay otro paso. ¿Lo has sentido alguna vez esto en tu vida? Ahí estaba Abraham. Dice versículo 10, extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces, el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, heme aquí. No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces, aquí viene lo sorprendente, alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal
por sus cuernos. Y fue Abraham, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá, Jehová Jireh. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Quiero muy bien que entendáis esta situación, por eso os he explicado el contexto. Abraham se había criado en una sociedad donde lo normal para aplacar la ira de los dioses, para ganar la benevolencia de los dioses, era sacrificar el hijo. Por eso Abraham no le pilla por sorpresa cuando Dios le dice: sacrifica a tu hijo. No lo coge por sorpresa. Nosotros en el siglo XXI nos descoloca, pero en esa época, trasladándonos a esa época, era normal eso en la sociedad. Por eso Abraham toma a su hijo, prepara el asno y hace ese viaje. Y lo pone en el altar y saca el cuchillo para degollarlo. Lo sorprendente, lo único, lo exclusivo, lo increíble es lo que viene en ese momento, cuando Dios le dice: para. Yo no soy como los demás dioses, yo no soy como las demás religiones. Aquí soy yo el que da. Tú no me tienes que dar nada a mí. Yo no necesito que me sacrifiques nada para que yo te bendiga. Yo soy el Dios bueno. Yo soy el primero que bendice. Yo soy el que viene a rescatarte sin que tú tengas que hacer nada. Yo soy el que viene, yo soy el que acude. Yo soy el que te digo: Abraham, para, estoy aquí. Y si no crees lo que estoy diciendo, fíjate qué es lo que destaca a Abraham de esta situación. Dios proveerá. No dice: Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es... No. Lo que Abraham dice es: Dios proveerá. Esto es lo que más le sorprende a Abraham de todo. Dios trae la salida. Dios es el que me lleva a través de la niebla. Dios es el que da la solución. Solo tengo que confiar en Él. Solo tengo que dejar que Él haga. Solo tengo que obedecerle. Que Él trae la solución. Él provee la solución. A través de una dura prueba, a través de cerrarle los ojos carnales, sus ojos espirituales fueron abiertos contra todo lo que había aprendido en su vida sobre los dioses y que era el humano el que debía proveerles. Él vio que Dios, el verdadero y único Dios, era totalmente diferente, porque Él provee y sigue proveyendo. Dios es Él el que te cuida. Es Él quien te lleva, es Él quien te consuela, es Él quien trae solución a tu vida, aunque no entiendas muchas cosas. Es que Dios no te pide que entiendas las cosas. Dios te pide que creas en Él, que le conozcas, para que tú descanses y te alegres en Él, y la paz de Dios venga a tu vida y te llene. Como lo está haciendo con este cliente, como lo hizo con Pablo en su día. Un hombre lleno de ira, lleno de odio, le dio paz. Una persona como Abraham, que quizás estaba siguiendo fervientemente, sí, celoso, sí, con fe, sí, pero todavía le faltaba distinguir a este Dios de todos los demás dioses y entender que es Dios quien provee.